Buenas tardes, hermanos y también amigos que puedan estar en esta tarde. Bueno, pues a veces a modo de introducción uno habla demasiado, pero creo que el texto en esta tarde es muy claro y es muy nítido, ¿verdad? Vamos a hablar con la ayuda de Dios de la parábola de la oveja perdida. Y si bien el hermano Josué nos ha leído el texto en Mateo, vamos a leer el texto paralelo en el Evangelio de Lucas, porque hay matices diferentes que enriquecen la parábola. Lucas 15, acompáñenme a Lucas 15, del 1 al 7. Y dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bueno, pues con la ayuda del Señor vamos a ver los siguientes puntos en esta tarde. En primer lugar, veremos una breve introducción acerca de la figura de la oveja y del pastor. Muchas veces no conocemos, y eso que hablamos mucho de las ovejas o de los pastores. Así que vamos a iniciar por una introducción acerca de las ovejas y los pastores. En segundo lugar, entraremos en la parábola de la oveja perdida. En tercer lugar, veremos qué enseñanzas podemos sacar de la parábola. Y vamos a buscar de esas enseñanzas para las ovejas que ya están dentro del redil. En segundo lugar, enseñanzas del amor del buen pastor. En tercer lugar, enseñanzas para aquella oveja que se ha perdido. Y finalmente, vamos a ver que Jesús vino a salvar justamente lo que se había perdido. Dicho esto, si yo les preguntara qué conocen, qué saben de las ovejas en general, pues seguramente no le daríamos mucha importancia a lo que es una oveja, o tendríamos nociones generales de lo que es una oveja. Sabríamos, pues normalmente en qué ámbito se mueve, en el ámbito rural, sabríamos qué recursos podemos sacar de una oveja, y de igual manera de un pastor, pues sabríamos su oficio y por encima algunas cualidades que debería de tener un pastor. Pero investigando un poco más acerca de la oveja, pues nos damos cuenta de que parece simple, pero aparece en el texto bíblico 298 veces. Así que será importante ver qué cualidades tienen las ovejas y también qué limitaciones, porque a la hora luego de buscarle una figura a un tipo, podremos hacer las comparaciones. Cuando hablamos de ovejas, ¿a quién se referirá el texto? Pues miren, las ovejas, dentro de las curiosidades que he visto, en primer lugar, son originarias de Asia Central, aunque las veamos por todas partes en el mundo. Su origen es Asia Central. Se domesticaron hace ya miles de años y sabemos que es por su lana, por su carne y también por su leche. A día de hoy se registran más de 200 razas de ganado ovino alrededor del mundo, más de 200 razas. Y la leche de oveja tiene un contenido proteico 3 veces superior al de la vaca que tanto tomamos, o incluso al de la cabra. Y en cuanto a la oveja y lo que experimenta, los últimos descubrimientos dicen que experimenta miedo, entre otros sentimientos, cuando se le acerca a alguien extraño, alguien que no conoce. También experimenta miedo la oveja cuando es separada de su familia o de su grupo de
reconocidos, ¿no?, de aquellos que conoce, porque tiene lazos emocionales con ellos. También dicen que no solo experimenta miedo, sino los últimos estudios nos hablan que experimenta tristeza. ¿Cuándo experimenta tristeza una oveja? Pues miren, en principio, cuando una oveja se pierde, cuando una oveja, llamamos nosotros oveja descarriada, esa oveja que se ha perdido, que está desubicada, ahí siente una profunda tristeza. Tanto es así que en muchos casos se ha visto a esa oveja tumbada, sin moverse, y aparentemente no está de alguna manera herida o está atrapada, simplemente está abatida. El miedo hace que se postre. Así que también tiene tristeza y miedo. Y por ir terminando algunas características de las ovejas, es verdad que tienen dificultad para ubicarse en el terreno. Una vez que salen de los senderos conocidos, es muy difícil volver otra vez. Pero fíjense que las ovejas sí tienen otra parte desarrollada del cerebro y es la de llegar a memorizar algunas cosas. Entre ellas pueden memorizar traumas, situaciones que se han dado y que luego recuerdan. O también pueden recordar hasta 50 individuos diferentes a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, sí es verdad que tienen limitaciones, pero también tienen virtudes. Animales sencillos que seguramente nos lleven a todos o casi todos a recordar nuestra infancia, ya sea que viviéramos en un contexto rural, donde tendríamos más facilidad para verlas, contemplarlas, tocarlas, o incluso en las ciudades, donde antiguamente en los patios, ¿quién no tenía una oveja, una cabra o algún animal para el consumo propio? Qué bonitos recuerdos nos lleva las ovejas. ¿Y quién no ha contado, aquellos que de las nuevas generaciones no hemos tenido ese privilegio, quién no ha contado ovejitas porque no conciliábamos el sueño? De una u otra manera las ovejas siempre han estado ahí. Pero también en la Palestina, en el texto que vamos a hablar ahora, ¿qué suponía ser una oveja? Pues miren, suponía que se podía descarriar con facilidad. Los pastizales se encontraban en lugares difíciles, de difícil acceso. Según la estación, el pastor también tenía que dejar cierta holgura para que las ovejas buscaran esos pastos. Y hablamos de lugares montañosos, hablamos de mesetas zigzagueantes, estrechos, con precipicios. Allí no habían vallas muchas veces protectoras, allí era la naturaleza y allí estaba la oveja. Era muy fácil apartarse del redil. Habían mesetas, habían arroyos, habían barrancos, corrían peligro. Y aunque estuviera el pastor, siempre había peligro, porque la oveja tendía a salirse muchas veces del redil. Y hablamos ahora del pastor, o los pastores en Palestina. Pues miren, muchas veces también tenemos el concepto de pastor como una persona simple o con pocas virtudes y cualidades, pero todo lo contrario. Cuando uno estudia lo que es un pastor, ve que son personas curtidas, personas que saben lo que va a acontecer muchas veces antes que los más estudiosos, y no solo en el ámbito en el que desempeñan, sino incluso en la climatología. Saben cómo va a acontecer el tiempo, incluso días después. Eran expertos en seguir incluso el rastro de las ovejas que se perdían. Podían seguirlas kilómetros. Se arriesgarían a pasar por esos acantilados, por esos precipicios para recuperarlas. Muchas veces los rebaños en los tiempos del Señor Jesús no eran propios, eran colectivos, y en un mismo rebaño habían varios pastores, pero eso no les eximía de la responsabilidad que tenían con cada una de las ovejas. Así que si alguna se escapaba, realizaban el máximo esfuerzo para encontrarla. La regla era muy simple: si se te perdía una oveja, tienes que buscarla hasta encontrarla, o tienes que traer alguna parte, algún miembro de esa oveja, como si hubiese fallecido o hubiese tenido un accidente tan grave que ya no se pudiese recuperar. No se podía olvidar el problema
y no pasaba nada porque una oveja se fuera. Eso no se contemplaba. Había que traerla o había que traer alguna muestra, alguna prueba de que ya no estaba con vida. Así que tenían una gran responsabilidad con cada una de sus ovejas. Pues vamos a abrir ahora el capítulo 15 y vamos a ir de lo general a lo particular. Si hacemos una vista de pájaro en este capítulo 15, vamos a ver que dice parábola de la oveja perdida, versículo 8, parábola de la moneda perdida, y versículo 11, parábola del hijo pródigo, en el capítulo 15 de Lucas. Muchos comentaristas dicen que esto es una trilogía. ¿En qué sentido? ¿Por qué llamamos trilogía a estas 3 parábolas del capítulo 15? Pues miren, en principio, el origen es que los fariseos, los líderes religiosos, cuando Jesús estaba hablando, criticaban la asociación que tenía con todo el mundo, porque él no miraba a nadie por encima del otro. Él recibía a todo el mundo, y eso era algo que no entendían los fariseos, los escribas y los líderes religiosos, porque habían personas que no eran dignas de ser recibidas. Ellos sí, como líderes religiosos, pero otros no, porque eran pecadores. Entonces, la crítica de ellos hace que el Señor Jesús les vaya a responder con 3 parábolas consecutivas. Por eso algunos estudiosos dicen que es una trilogía, que viene todo unido. ¿Qué parábolas comprende? La acabamos de ver. La parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. ¿Cuáles son los nexos de unión? ¿Por qué pensamos que está todo unido? Muy sencillo. Vamos al versículo 8 del capítulo 15. Acaba de terminar la parábola de la oveja perdida y dice el versículo 8, haciendo una pregunta. ¿O qué mujer? Es decir, es un texto que continúa. Pone un ejemplo con una parábola y ahora sigue con otra. Por lo tanto, el texto sigue igual. Y si nos vamos al versículo 11 de la parábola del hijo pródigo, también continúa el relato. Dice, también dijo, por lo tanto, todo es un relato que va a hablarnos de lo mismo, dividido en 3 parábolas. ¿Y cuál es el motivo principal que el Señor Jesús quiere? ¿Cuál es el mensaje? Vemos a un Dios que se regocija. El punto en común de las 3 parábolas es que había algo que estaba perdido, pero hay un regocijo, hay un gozo porque se ha encontrado algo que estaba extraviado. Dios se regocija al encontrar un pecador perdido y por lo tanto el mayor deseo de Jesús que estaba hablando en aquel momento es el de buscar y salvar a los perdidos. Y de esta manera quería hacer ver a los fariseos y a los escribas por qué recibía a toda clase de personas, porque todas eran pecadoras. Dicho esto, vamos al versículo 1 del capítulo 15. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y aquí vamos a ver el primer grupo de personas que se acercan al Señor Jesús. Dicen que se acercan los publicanos y pecadores y nos va a decir cuántos y para qué. Se acercan todos, no unos pocos, no un grupito. Se acercan los pecadores, se acercan los publicanos y se acercan para oírle. Quédense con esto porque en el segundo versículo vamos a ver al segundo grupo, que ni son todos ni se acercan con la misma finalidad. Son todos porque se sienten identificados con las palabras del Señor Jesús, porque hasta ahora nadie los había tenido en cuenta, porque sus líderes religiosos, que eran los pastores del pueblo, no estaban ejerciendo de pastores, estaban dejando que se fueran las ovejas y pensaban que no eran dignas de estar en el reino de Dios. Sin embargo, llega el Señor Jesús y les abre las puertas y le dice que es a ellos a los que está buscando, a los que se saben pecadores, no a los que creen que no lo son. Pero miren, que el Señor Jesús recibiera a este tipo de personas no quiere decir que aceptara la vida que estaban llevando. El Señor Jesús siempre recriminó y llamó al arrepentimiento, pero nunca dejó a nadie fuera de su llamado. Sin embargo, ellos
entendían lo que el Señor Jesús decía, y muchos de ellos se arrepentían porque se veían pecadores y sabían cómo eran, y el Señor Jesús no los dejaba fuera. Un publicano en aquella época podía afirmar: nadie se preocupa por mi alma hasta que llegó el Señor Jesús. Porque nadie quería tocarlo, porque nadie se veía en el mismo nivel, sino por encima. Era un traidor. Y toda clase de pecadores acudían al Señor Jesús. No podía ser de otra manera. ¿Cómo era posible que el Señor Jesús tuviese entre uno de sus apóstoles a Leví, que había sido un publicano, razón de más para que lo que él dijera no solo fueran palabras, sino hechos, porque tenía entre sus discípulos y personas más cercanas a un publicano? Jesús reprendía sus pecados, pero ellos en el fondo de su corazón reconocían que tenía razón lo que les estaba diciendo. Y se pusieron al lado de Cristo, muchos de ellos, y en contra de sí mismos. Allí donde el Señor Jesús encontraba gente dispuesta a reconocer sus pecados, Él se dirigía a ellos y les otorgaba ayuda espiritual. Pues este era el primer grupo de personas que estaba oyendo, escuchando, anhelando las palabras del Señor Jesús. Pero ¿qué decir del segundo grupo? Lo vamos a ver en el versículo 2. Dice: y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Pues había otro tipo de personas que estaban allí, pero no para oír, sino para hablar ellos. Pero tampoco para hablar en alto, porque no eran valientes muchas veces ni para eso, sino para murmurar, para intentar socavar la palabra que el Señor estaba llevando. Este segundo grupo de personas creía que el mensaje que Jesús hablaba no era para ellos, porque ellos no eran pecadores. Ellos se consideraban justos por dos razones. En primer lugar, se consideraban hijos directos de Abraham, del pacto, y por lo tanto ellos no tenían necesidad de arrepentimiento, eran escogidos, eran puros. Y en segundo lugar, porque eran cumplidores. En sus mentes pensaban esto, ¿verdad? Cumplidores al 100% de la ley, esa ley del Antiguo Testamento. Y ahora venía el Señor Jesús y se acercaba a todas las personas y parecía que no tenía sentido lo que estaba diciendo. ¿Por qué se acercaba a los pecadores? ¿Por qué los tocaba? ¿Por qué quería comer con ellos? Pues miren, lo maravilloso de esto es que estos fariseos y escribas, sin quererlo, estaban con su murmuración proclamando el Evangelio. Fíjense lo que decía: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y ese es el Evangelio. En primer lugar, que el Señor Jesús recibe a los pecadores. Siempre estaban los fariseos buscando alguna cosa incorrecta en el Señor Jesús, por dónde pillarlo, dónde se equivocaba, pero no lo encontraban. El Señor Jesús no tenía fallos. Pero fíjense, como no podían encontrar un fallo en Él, desviaron su mirada a los que venían a Él, y ahí claro que podían encontrar fallos, como en todos nosotros, las ovejas descarriadas. Pero del Señor Jesús no podían decir nada. Este a los pecadores recibe. Y miren, Cristo recibe a todo el mundo, pero saben que no puede recibir a aquellos que se creen que son justos en su propia justicia. Aquellos que se creen buenos, aquellos que se creen sinceros, a los que tienen una religión, que su idolatría es la religión, a los que creen que no necesitan un Salvador, porque se consideran justificados delante de Dios. Cristo no puede recibir al que no quiere acercarse a Él. Jesús recibe solo a los de espíritu quebrantado, a los de corazón contrito. El Señor les dice, y nos dice en esta tarde: venid a mí todos los que estáis trabajados
y cansados. Los que no se sientan incluidos en esa invitación, el Señor no te va a obligar, igual que no obligaba a los fariseos y religiosos. Así que Cristo va a morir en la cruz, potencialmente para salvar a cualquier hombre, de cualquier generación y a cualquier mujer. Él va a morir en la cruz para que todos sean salvos, porque el efecto de su muerte es ese, el que todos puedan ser salvos. Pero solo se hace efectivo en aquellas personas que se reconocen pecadoras perdidas, como la oveja que vamos a ver ahora. Solo se hace efectiva en las personas que van humildemente al Señor y se reconocen pecadoras. Y miren, decíamos que los fariseos estaban proclamando sin quererlo el Evangelio. Y en primer lugar, decíamos que a los pecadores recibe, el maestro recibe a los pecadores. Pero en segundo lugar dice, y hasta come, ¿verdad? Hasta come con ellos. Y es que el Señor Jesús no solo recibe a los pecadores, sino que también quiere comer con ellos. Y eso nos habla de comunión, de querer establecer contigo de manera personal una relación de amistad profunda, de comunión. Dice Juan capítulo 1, versículo 12, para que vean la relación que quiere con nosotros Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Son sentados por Él en la mesa de la gracia y disfrutan de la comunión con Dios. Primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis ¿qué? Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y saben una cosa preciosa, que nunca más se va a interrumpir esa comunión para todos aquellos que se acercan al Señor Jesús, que no lo rechazan. Nunca más se va a interrumpir la comunión. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios, dice Romanos 8:35 en adelante. Pues miren, sigue avanzando la parábola y llegamos al versículo 3. El Señor Jesús sabe, porque ve los corazones, aparte de escuchar esa murmuración, sabe lo que están pensando. Y dice el versículo 3, entonces Él les refiere a ellos esa parábola. Es para ellos, para que entiendan, juntamente después con la de la moneda perdida y el hijo pródigo. El Señor pronuncia estas palabras porque quiere presentar el error de apreciación que ellos tienen, que no son superiores, que son iguales. Que Dios necesitaba mandar a su Hijo, el Señor Jesús, por toda la humanidad, no por unos pocos. Versículo 4. Vamos a empezar con la parábola. Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? La parábola nos va a presentar una figura. Antes hablábamos de las ovejas y del pastor. Y muchos dirán que 100 ovejas son bastantes. Y de hecho en la Palestina, pues no era un número menor de ovejas. Quien tuviese 100 ovejas tenía un buen rebaño. No era un pastor que tuviese pocas ovejas especialmente. Por lo tanto, podríamos preguntarnos, ¿y por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo por una oveja? Si todavía quedan 99. Pero miren qué nos narra la parábola. De la forma que fuera que se perdiera la oveja, porque no nos dice cómo, la oveja se encontró perdida, descarriada. El pastor se da cuenta de que se ha extraviado y no se pone a preguntarse por qué, cómo, qué tengo que hacer. Automáticamente el pastor sale a buscar su oveja. Las 99 no son suficientes, falta una. Él ama a sus ovejas de manera individual,
siente la necesidad de buscar a la que está perdida. La oveja sin la asistencia del pastor definitivamente está perdida. Es una sola entre 100, sabe el pastor, pero tiene un valor importante, por lo que se dispone a ir a buscarla. La gran figura en esta parábola no es la de la oveja, es la del pastor. Para él el rebaño no estará completo hasta que se encuentre la que falta. Aquel pastor dejó lo que ya tenía a buen recaudo y salió a buscar a la siguiente. Estaba ya en el campo, sola, rodeada de peligros, de fieras, expuesta a perder la vida, pero su amor le impulsa a buscarla. Dice el comentarista Samuel Pérez Millo que uno con cierta licencia puede divagar o imaginar cómo podría haber sido esa escena. Y si dejamos volar un poco la imaginación, pues puede que sea una noche oscura. Tal vez faltaba la luz de la luna. El pastor sabía que en el entorno de los campos en Israel habían fieras que amenazaban a su oveja. Habían peligros. No se dice que nadie le acompañara, él y solo él, movido por amor hacia una pobre oveja que no merecía ser amada, la buscó afanosamente durante la noche y lo hace con diligencia. Y qué precioso imaginarnos que seguramente pronuncie el nombre de su oveja. En el silencio nocturno sonaría el nombre de la oveja perdida, llamándola con la voz que ella reconoce, la del pastor. Y esto me llevaba a Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. No se detuvo por nada, ni ante nada. La buscó hasta encontrarla. En algún lugar del campo, atemorizada por la noche, percibiendo el peligro, quizás lastimada, el pastor la encontró. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Y fíjense qué contraste. Esta parábola se está refiriendo a los fariseos, escribas y líderes religiosos. Y la primera pregunta del versículo es: ¿qué hombre de vosotros? ¿Qué hombre de vosotros? ¿Acaso reconocían la figura del pastor y lo importante que eran? ¿Acaso se sentían identificados como pastores de todo el pueblo, espiritualmente hablando? ¿O acaso estaban haciendo división y unos sí eran elegidos y otros no? ¿Qué hombre de vosotros? Jesús los estaba retando dentro de su hipocresía, de su ego. De alguna forma Jesús les dice: para ser pastores espirituales del pueblo, da la impresión que no tenéis amor por las ovejas que se están perdiendo. Al contrario, da la impresión que lo consideráis correcto y justo delante de Dios. Pero miren lo que hace el buen pastor. Versículo 5. Miren lo que hace. Nada más llegar, coge a la oveja y le da un palo. Y se enfada con ella por lo que ha hecho. Eso no dice la versión de nuestra Biblia. Dice el versículo 5 que cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. 3 verbos, un verso muy pequeño. Es hallada, es puesta sobre los hombros y produce gozo el haberla encontrado. Tenía toda la razón del mundo el pastor para enfadarse con esa oveja, pero el amor supera cualquier recriminación. La halla, la pone sobre sus hombros, la carga y termina por gozarse. La palabra que emplea el original habla de un verbo continuo. No es un gozo puntual. Encontré la oveja y se acabó el gozo. Es un gozo que continúa, es un gozo que sigue. Ya tengo la oveja, la he encontrado para siempre. No solo la buscó con ansia y determinación hasta encontrarla, sino que la puso sobre sus hombros hasta llegar al redil, donde estaban las otras 99 que habían quedado.
Hablábamos antes que una oveja cuando se pierde con frecuencia se echa. Quizás la encontró así, o por otra causa puede ser que la encontrara herida. La cuestión es que el Señor se la pone sobre sus hombros, el buen pastor. El recibimiento del Señor Jesús para los desvalidos era algo que era una revolución en su época, no era normal. Y el Señor lo estaba diciendo a través de la parábola. ¿Qué recibimiento inmerecido pensaría la triste oveja? El pastor no me golpea, el pastor no me regaña, la culpa ha sido mía, pero él me abraza y me pone sobre sus hombros. Ese es el pastor que tenemos. Versículo 6. No contento con esto, el pastor al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. En Mateo, que leyó el hermano Josué, veíamos que hay gozo en el cielo. Y hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando una oveja es encontrada por el pastor. Pero debiera haber gozo también en la tierra. Las 99 ovejas restantes deberían estar gozosas porque ha vuelto al redil otra oveja. Y eso es lo que el Señor también le estaba diciendo a los líderes. ¿Por qué no estáis gozosos de que ellos vengan a escuchar la palabra? Tienen hambre y no les dais de comer. Los apartáis. Pues el Señor está diciendo que el recibimiento inmerecido es para unos y para otros. Que todos están en la misma situación. Dice don Francisco Lacueva, dichosos quienes son alcanzados por las manos traspasadas de nuestro bendito Salvador, porque nadie podrá arrancarlas de esas manos. El gozo. Es un gozo tan grande, es un gozo tan exuberante, que no se puede quedar encerrado en uno, tiene que ser expandido a todos los que están alrededor. Por eso hay gozo en el cielo. Y el pastor llama amigos a vecinos para que también se gocen con él. Versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y aquí la pregunta es clara. Si venimos hablando de que no hay nadie justo por naturaleza, ¿cómo pueden haber 99 justos? O 99 que no necesiten arrepentirse. ¿Acaso el Señor está afirmando que hay dos tipos de personas al final? Pues evidentemente no. Evidentemente el Señor está diciendo que no hay obra humana con la mejor de las intenciones que agrade a Dios a la hora de justificar al hombre en su pecado. Todas las obras humanas no causan ningún tipo de gozo en el cielo, pero sí el arrepentimiento de un solo pecador. El gozo celestial está generado no por tu obra o por la mía, no por la oveja, sino por el pastor, por lo que él hizo por cada una de las ovejas. Eso es lo que produce el gozo celestial. Está generado por la obra del pastor, que buscó hasta encontrar la oveja, que la tomó sobre sus hombros y la llevó al redil. Nada hizo la oveja para conseguir ser rescatada. Fue obra del pastor. Y fíjense, segunda de Timoteo 1:9 nos dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que se nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La salvación es para todos y todos la necesitan. Bien lo sabía el rey David en el Salmo 3, versículo 8, donde dice, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. También el profeta Jonás, en el capítulo 2, versículo 9, diría la misma frase, la salvación es de Jehová. La única justicia que vale delante de Dios, amigo, en esta tarde o amiga, no es la tuya, no es la que tú te puedas considerar o identificar. O cuando te miras en el espejo y piensas que delante de Dios podrás mirarlo cara a cara. Esa justicia no es real.
La justicia que Dios demanda es a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, el único justo y santo. Si quieres acceder a esa justicia, tienes que arrepentirte de tus pecados. La única justicia que vale delante de Dios es la que se alcanza por la fe, sintiéndose de verdad pecador perdido, perdido como la oveja de la parábola, en la oscuridad, tumbado en el suelo, sin poder hacer nada, y sabiendo lo que te va a acontecer si no llega el pastor. Romanos 5.1 dice justificados. ¿De qué manera somos justificados entonces? Dice justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De esa manera hay gozo en el cielo. Pero aquí termina nuestra parábola y algunos han aprovechado, y permítanme esta nota para aclararlo, han aprovechado la omisión de parte de la doctrina de la salvación para decir que Dios es tan bueno, que nos ama tanto, que simplemente tenemos que ir a Él, pero que no costó nada, que no tuvo que padecer nadie en lugar nuestro. Eso queda al margen. No se dan cuenta que, aunque no aparezca, lo encontraremos en el capítulo 10 de Juan, cuando hablamos del buen pastor. No pensemos que merecemos lo que el Señor nos otorga. Alguien tuvo que pagar para que nosotros podamos estar en el redil. Y hablamos de la cruz, hablamos del plan de redención. Pero antes de entrar en este punto, vamos a ver algunas de las lecciones que podemos sustraer de la parábola. En primer lugar, las lecciones que tienen que ver con las ovejas que estamos ya en el redil, con aquellos que hemos conocido al Señor Jesucristo como Salvador de nuestras vidas. Tengamos cuidado con convertirnos en jueces implacables con aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor. Si entendemos el valor que daba el buen pastor a cada una de sus ovejas, tendremos cuidado en señalar con nuestro dedo a unos o a otros. A nosotros se nos dice que tenemos que amarnos unos a otros, igual que el pastor amó a su oveja. No le recriminó, la cogió y se la puso a los hombros y se gozó. Debiéramos nosotros también tener cuidado y no ser jueces los unos de los otros. Porque el propósito del Señor Jesús es venir a buscar y salvar lo que se había perdido. En segundo lugar, tenemos que cuidarnos unos a otros. Somos conscientes de los débiles y frágiles que somos. Se nos compara con ovejas y hemos visto algunas virtudes, pero en verdad tienen muchas limitaciones. Y si nos vemos de verdad como ovejas, sabremos que somos frágiles y que hoy tendré que cuidar yo de ti, pero mañana tendrás que cuidar tú de mí. Y en tercer lugar, tendremos que alegrarnos, gozarnos, cuando una oveja vuelve al redil, como hemos visto en la parábola. De la misma manera que en el cielo hay júbilo, hay gozo, debiéramos nosotros también de gozarnos. Finalmente, debería ser fácil que una oveja que haya salido de un redil, que haya estado perdida y con el tiempo haya vuelto después de cualquier situación, debería ser fácil que le abramos las puertas no solo de la asamblea, sino de nuestros corazones. ¿Cuántas ovejas no hay perdidas que han salido del redil? Y tendremos en mente a muchos y muchas. Pues tengámoslas y tengámoslas en oración.
que las puertas estén abiertas, pero también que tengamos gozo de recibir a aquel o aquella que está ahora mismo perdido. Que no tengamos ese corazón duro y frío de los líderes religiosos, que juzgan y critican y dicen si alguien tiene derecho o no a acercarse al Señor, a volver. Tengamos el corazón abierto y no seamos piedra de tropiezo. ¿Qué decir del amor del buen pastor? Podríamos decir muchísimas cosas. Podríamos decir tantas que no daría el tiempo. El amor de Dios para con cada una de sus criaturas. Pues miren, en primer lugar, ama a todas sus criaturas, a cada uno de los que estamos aquí y los que no estamos aquí también los ama de igual manera, al mismo grado, no tiene distinciones, no es parcial, no tiene preferencias, nos ama a todos de la misma manera, quiere que su redil esté lleno, esté a rebosar. Ese es nuestro Dios y ese es su amor. En segundo lugar, es un amor individual, es un amor que busca la comunión contigo de manera personal. No es un amor general, sino que quiere identificarse contigo, tener una relación personal de comunión, invitarte a comer, como hemos visto, conocerte en tu intimidad. Porque Él ya sabe cómo somos, Él nos conoce y aún así nos acepta y quiere estar con nosotros. También es un amor paciente. ¿Cuántas veces nosotros no somos pacientes los unos con los otros? Porque no me cae bien, porque no tenemos feeling, por tantas cosas. Y el Señor, que tiene derecho de verdad a saber eso, porque lee nuestros corazones, es paciente con nosotros, con cada uno en particular. ¿Cuántas veces no le hemos defraudado? ¿Cuántas veces hemos dicho, ahora que llegamos a final de año, voy a cambiar esto, voy a hacer lo otro, voy a dejar de hacer aquello? Y el Señor otra vez nos estará mirando. Pero el Señor es paciente en su amor. El amor de Dios es activo, no es pasivo, no espera. Él sale a buscar a la oveja. No se queda quieto, no se conforma. Él da el primer paso y Él te está buscando en esta tarde. Él quiere que formes parte del redil. Él sabe que estás perdido, aunque incluso no lo sepas. Tienes un vacío en tu corazón. Y como hemos visto, el amor de Dios se regocija. Es un amor que se alegra, que no tiene recriminaciones, que no te acepta regañadientes. Bueno, estoy contento, pero... o que se cree superior, o que siente cierto desprecio. El amor de Dios no es así, es transparente. Recibe a todos con amor, con gozo. Y terminamos, porque el tiempo ha avanzado. Terminamos con unas palabras, con la última de las figuras que aparecen en la parábola. Hemos hablado de las ovejas del redil, hemos hablado del buen pastor, hemos hablado ahora de la oveja perdida. ¿Quién es la oveja perdida? Pues la oveja perdida eres tú y soy yo. Todos aquellos que nos hemos descarriado, como dice Isaías. ¿Y quién no se ha descarriado en su vida? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y fíjense el valor que le da el Señor Jesús a cada oveja. Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Vemos la imagen que me pareció llamativa, los peligros que nos acechan, que muchas veces no somos conscientes cuando no tenemos a Dios en nuestra vida. Pero también vemos una oveja como mira al resto que se va, aunque no tiene necesidad de seguir al resto. También nosotros éramos así, autosuficientes. No tengo necesidad de seguir al rebaño del pastor. Yo puedo valérmelas por mí mismo, yo puedo salir. Pero vemos cómo terminamos. Dice Efesios 2:1,
Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados. Y miren el amor que tiene Dios por nosotros. No mandó a un ángel, no mandó a un apóstol, no mandó a una persona con mucha sabiduría, con mucha fuerza, a la mejor de las personas que nos podamos imaginar, para venir a este mundo a rescatar al hombre y a la mujer. Mandó a su propio Hijo, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gálatas 4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Para eso vino el Señor Jesús, para que fuéramos aceptos en la familia de Dios, adoptados como hijos. ¡Qué privilegio! Porque la voluntad de Dios siempre ha sido desde el principio que no nos descarriemos. En Ezequiel, el profeta dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. Y Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, Dios no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Primera de Timoteo diría, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque fíjense, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así que el precio de entrar al redil es la muerte del Señor Jesús, que paga por nuestra entrada al redil. De otra manera no podríamos estar dentro, porque la paga del pecado es la muerte, y el Señor muere por ti y por mí. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Hablábamos antes de que todavía, si el Señor no ha venido, ¿por qué no ha venido el Señor todavía? Porque faltan ovejas en su redil, si no ya hubiera venido. Dice el versículo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que el único obstáculo para no estar en el redil no es el pastor, eres tú en esta tarde. Eso es lo que nos está diciendo el texto y la parábola. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Terminamos prácticamente con el texto del buen pastor. Son unos versículos seleccionados del Evangelio de Juan capítulo 10. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y me acordaba para terminar del texto de la canción del milagro de Marcos Vidal, que muchos conocen, hablando del milagro que ha pasado en su vida y que esperamos que en esta tarde también pase en tu vida. No se verá muy bien, pero yo se los leo. Dice, aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento él me encontró. Y miren ahora,
y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Pues querido amigo, ¿quieres ir en esta tarde al redil del buen pastor? Él te está buscando. ¿Entiendes que Jesucristo, el Hijo de Dios, te está buscando a ti? Él quiere salvarte. ¿Reconoces tu incapacidad como la oveja para salir de tu situación? Él pagó el precio ya en la cruz del Calvario. Solo tienes que aceptarlo humildemente, sabiendo la condición que tienes delante de Él. ¿Hay alguien en esta tarde que quiera compartir ese gozo? Simplemente con levantar la mano, oraremos por ti y también nos pondremos gozosos. Sí, querido amigo, ¿cuál es tu nombre? Tomás, pues Tomás, nos alegramos mucho. Vamos a orar por ti y que el Señor también bendiga la obra que está haciendo en ti, que es una obra que va a durar. Nos alegramos mucho. Vamos a orar por el hermano Tomás. ¿Alguien más que tenga en su corazón el deseo de expresar que el Señor lo ha encontrado y que está obrando en su vida? Pues vamos a orar por el hermano Tomás. Señor y Padre, gracias te damos, Señor, porque tu palabra es poderosa, Señor, porque tu palabra transforma el corazón, Señor, porque en verdad, Padre, tú eres bueno, Señor, eres el buen pastor, y tú nos encuentras, Señor, en el camino, y estamos, Señor, atribulados, asustados, Señor, con miedo, con temores, pero tú nos recoges con amor, Señor, nos pones en tus hombros y nos llevas al redil. Señor, ponemos la vida de Tomás, Señor, delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú obres en su corazón, que él pueda conocerte, Señor, de manera íntima, Señor, y que también pueda comer contigo, Señor, como hemos visto, Padre. Que él sea también bendecido, Señor, por tu palabra y que tú obres abundantemente. Gracias por el Evangelio precioso, Señor. Bendícenos también como iglesia, bendice al resto de ovejas que están en el redil, Señor, para facilitar las cosas, Señor, para ser obreros aprobados delante de ti. Gracias por tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén.